Buenos días, Creative Mornings. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotras estamos muy contentas de estar aquí. Bueno, pues como bien ha dicho Edu, nosotras somos las Viudas del Planeta, un colectivo que a día de hoy es un colectivo de mujeres que esperamos también que el día de mañana sea un colectivo de hombres y mujeres que se sumen a la causa. Nosotras somos Susana, Steph, Leo, Bruna y Chris. Y efectivamente somos parte del equipo de Soulside, así que hoy estamos más que en casa y más que contentas de estar aquí. Comentaros un poquito de dónde viene esto de las viudas y por qué estamos también hoy en Creative Mornings. Como bien veis aquí, las viudas nace este febrero en el primer Fridays for Future que se celebra en Madrid frente al Congreso. Supongo que todos sabéis muy bien, o espero que sepáis lo que es un Fridays for Future, ¿sí? Bien, genial. Para los que no lo sabéis, es el movimiento que inicia Greta Thunberg, ¿vale? Y bueno, nosotras no somos estudiantes de universidad, ojalá lo fuésemos, pero es verdad que nos queríamos implicar en algo tan importante como es pues la urgencia climática, ¿vale? Entonces nos enteramos obviamente de que ese Fridays for Future iba a suceder y nos improvisamos unas pancartas en ese momento y nos escapamos, pues eso, para estar allí presentes, sin ser todavía las viudas. ¿Qué sucedió? Pues que en el camino, entre nosotras, movidas por el evento y por la ilusión también que hace al final formar parte de algo tan importante, empezamos a darle a la cabeza, ¿no? Y a la creatividad también. Y por el camino, pues de repente surgió, jolín, chicas, tenemos que hacer algo que se siga repitiendo, que tenga un mayor impacto, en el que seamos todavía un poquito más activistas y nos podamos involucrar más. Y ese día nacieron las viudas. ¿Y por qué las viudas? Pues porque realmente, o sea, fuimos como todavía más conscientes, si no lo éramos ya, de esa urgencia y queríamos hacer pues como una metáfora, una analogía a esa viuda que le llora a un ser querido que ha perdido. Y nosotras, pues bueno, si no lo hemos perdido ya, sí que sentimos un poco que lo estamos perdiendo y nuestra conexión más, desde la conexión más emocional creíamos que se mandaba un mensaje muchísimo más impactante, ¿no? Que es el de esas viudas que le lloran a un planeta que se muere. Y esto, bueno, pues son fotos nuestras de las manifestaciones a las que hemos ido acudiendo, o de los eventos en los que ya nos hemos puesto en marcha. Lanzamos en marzo, me parece que fue, o en abril, el Plastic Attack, el Plastic Attack, que fue esperar a las puertas de un supermercado para que la gente que saliese de alguna manera nos diese todo el plástico que tenía en las compras, las bolsas, los envases y demás. Algunos se asustaron un poquito al principio, pero luego somos mucho más amigables. Y les cambiábamos sus bolsas de plástico por unas bolsas de tela que hicimos nosotras. Comentar que como somos un colectivo que acabamos de nacer, pues lo poquito que nos hemos podido generar y costear esas bolsitas, esas cosas han sido muy de nuestro bolsillo como hemos ido pudiendo, pero entre otras cosas el día de hoy es muy importante para nosotras porque necesitamos que se vaya sumando mucha más gente, entonces, pues bueno, eso somos. Hola chicos. Bueno, pues hay un tema que todas las que estamos aquí nos tocaba de alguna manera, nos interesaba como profesionales y como, bueno, chicas en este mundo, ¿no? Que es el tema del antropoceno. Y lo voy a explicar un poquito por si alguien no sabe qué es. Hasta hace 40 años vivíamos en la época del Holoceno, ¿no? Que es la época en la que la naturaleza se domesticaba y se modificaba gracias a la agricultura. Tenía sus consecuencias, pero hasta ahora nos ha permitido desarrollarnos y vivir durante millones de años. Pero desde hace 40 años vivimos en la era geológica que se llama antropoceno. Y como veis por la palabra, significa que el hombre, con sus acciones, modifica de tal manera el planeta que tiene muchísimo más repercusión negativa que positiva. Y es por eso el cambio climático, las extinciones, todas las
deforestaciones, emisiones de CO2, etcétera, ¿vale? Entonces, a diferencia que en la otra época, que han pasado miles de años y se ha podido, bueno, controlar de alguna manera, incluso modificando el terreno y el paisaje, desde hace 40 años las consecuencias son demasiado fuertes para lo que nosotros somos capaces y el planeta es capaz de soportar. Entonces, se toma como inicio desde hace 40 años con el primer ensayo de la bomba nuclear. Y es que la primera vez que se ensayó con una bomba nuclear cambió tanto el estado de la atmósfera, los isótopos de la atmósfera, que se considera el inicio, la chispa, que luego comenzó, bueno, pues con el calentamiento global, bueno, y todo de manera sistémica todo ha cambiado, se ha modificado de alguna manera, ¿no? También se toma como inicio el comienzo de la era industrial, porque obviamente pues las emisiones, la forma que tenemos de producir, de reusar, bueno, que no existe forma de reusar, pero se toma desde hace 40 años. Y bueno, pues estamos en una era geológica diferente. Lo curioso de esto es que nadie, los líderes, los expertos, los científicos ya lo dicen, pero por desgracia no es nada que se estudie, pero se estudiará, si es que llegamos. Entonces lo que decimos es que ya, o sea, por favor que no tomemos esto como un dato más, es como, bueno, sí, estamos en el antropoceno, que pues, ni sí ni no, sino que es una emergencia. Y es una emergencia planetaria, porque nos influye a nosotros y a todos los que vivimos en el planeta. Y ya hay datos, ya hay estudios, ya hay cosas que comprueban que esto es así, ¿no? Y que nosotros, los humanos, hayamos cambiado, hayamos hecho que el planeta cambie de era geológica, de época geológica, es telita. Entonces voy a explicar de alguna manera bueno, pues esos indicios, esos datos o esas gráficas así de manera muy rápida para que veamos que al final esto es por la acción del ser humano. Esto no es que nos toque, que sea algo cíclico, que sea algo consecuencia de otra cosa, sino que es por la acción humana, ¿no? Entonces, esto es una gráfica que te dice el número de energía, o sea, la cantidad de energía necesaria que se necesitó en estos momentos puntuales, en estos hitos de la historia del universo, ¿no? Entonces, cuando se creó el universo, la Vía Láctea, cuando se creó el Sol, la Tierra, las plantas, todos los ecosistemas naturales, obviamente cuanto más complejo era, más energía se necesitó. Pero es que si vemos, cuando llega a la parte social, es decir, cuando aparecemos los humanos y cuando los humanos empezamos a hacer y acampar a nuestras anchas en el planeta, es cuando el número de energía se dispara. Como energía no solo son recursos fósiles o yo qué sé, ni petróleo, no. Nosotros somos animales biológicos, necesitamos comer, necesitamos respirar, necesitamos beber, ya somos una sociedad avanzada, necesitamos hacer muchas cosas, movernos, fabricar, etc. O sea que hay muchísimos tipos de fuentes de energía, pero los seres humanos estamos acabando con ello y necesitamos cada vez más cantidad. No lo juzgamos, simplemente son cosas que, bueno, vemos, son hechos. Esto, por ejemplo, también es la cantidad de energía, pero esto es mucho más preciso que desde los 60 hasta ahora las fuentes de energía que utilizamos. Y esto se queda en el 2002, cuando todavía no había empezado ese desarrollo tecnológico que estamos viviendo ahora. O sea, imaginaros cómo estaremos ahora, ¿no?, en el número de cantidad de energía que necesitamos. Y vuelvo a repetir, no solo son recursos fósiles naturales, no, es todo. O sea, como especie, como sociedad, ¿qué necesitamos para mantenerlos? Pues, bueno, cuanto más seamos. Y luego, para hacer un poquito más de hincapié en el que al final somos en esta última época, cuando se nos atribuye, bueno, o sea, cuando se nos conoce por el desarrollo tecnológico, que bueno, hemos pasado por todas estas, el ser humano ha pasado por todas estas etapas, ¿no? La cazadora, recolectora, precisamente los agricultores, que es como ese holoceno, ¿no?, que hemos vivido durante muchísimos miles de años. Empieza la industrialización, pero es en la era tecnológica, es decir, ahora, o a lo mejor desde Internet, antes, ¿no?, pero desde hace 20 años, 30 años para acá, ese crecimiento es exponencial. Así que nuestro lema, y nos ha venido al pelo hoy, es que es mejor preservar que curar. Es decir, si ya sabemos esto, si tenemos todos estos datos, estos indicios, y lo vivimos, porque creo que lo vivimos todos. Todo esto empezó porque en febrero, cuando nos manifestamos, hacía 25 grados, y ahí están pasando muchísimas cosas, cómo están las aguas, los océanos y demás. Si lo sabemos, creo que es necesario poner ya una solución, empezar a preservar lo que tenemos y empezar a mantenerlo y protegerlo, en vez de tener que curar cosas muchísimo peores en el futuro. Y
Pues como hemos visto, cuanto más seamos, pues más recursos consumimos y eso ya son datos que están súper claros, ¿no? Así que si podéis ver, si os fijáis, pues hace 10.000 años teníamos una población de 1 millón de personas, claro, muy bien. Luego, hace 200 años ya hemos dado un súper salto y hemos pasado a 1.000 millones. Hace 50 años llegamos a los 3.000 millones y, bueno, todavía las cosas no iban tan mal. Y ahora somos ya más de 7.000 millones. Es que esto es una cantidad brutal. Y el problema no es ya lo que tenemos ahora, sino que en 2050 las previsiones son que lleguemos a 10.000 millones. Y ya hay teorías que se especulan que podemos llegar incluso a los 28.000 millones. Y es que es una cantidad de gente brutal. ¿Y cómo se alimenta esta gente? Todo lo que se consume, ¿a dónde va luego? Pues tenemos una comodidad muy grande en nuestras ciudades, en las grandes ciudades, por ejemplo, vemos en Madrid que el coche, pues al final es un capricho que tenemos y está genial, ¿no? Salimos de nuestras casas, súper cómodos, llegamos al trabajo, a donde queramos y, bueno, a lo mejor cada uno tiene su coche y va solo. ¿Qué pasa? Tenemos ciudades, pues ciudades construidas para los coches. Llegamos a un panorama así que ya dejamos de ver verde y empezamos a ver hormigón. Es todo gris, ¿no? Así que, para que os hagáis una idea, en los años 60 habían 10 millones de coches. 100 millones, perdón. En los 80, 300 millones. Y es que ahora hay 1,2 billones. O sea, ¿a dónde vamos? Tenemos unas ciudades llenísimas de gente y de coches y es que ya es insostenible. ¿Cuál es el problema? No son solo las emisiones de CO2, la polución, la contaminación, perdón, la contaminación visual también de las ciudades, pero también los residuos que se generan para la manutención de estos coches. La cantidad de neumáticos y de otras piezas también que se generan es brutal. ¿Y a dónde terminan? Pues en espacios así. O incluso, esto lo han hecho como un experimento en Florida, en Estados Unidos, para intentar regenerar arrecifes y corales en el fondo del mar. ¿Y qué pasa? Pues que no ha funcionado, porque en realidad intentamos recrear la naturaleza en un momento que ya se debería haber preservado para que eso no pasara, ¿no? Y luego eso se ha quedado ahí. Pues ya vemos que tenemos un montón de alternativas para no ir en coche. Es muy fácil decirlo, ¿no? Porque al final es un capricho y está muy bien nuestra comodidad, pero no solo lo de compartir un coche, por ejemplo, pero ir caminando, cambiar nuestro estilo de vida, no es cambiar todo, pero hay cosas que sí ya podemos hacer y no pasa nada. Y podemos, pues con bicis, con patinetas que tenemos ahora, perdón, nos podemos desplazar de una manera súper cómoda e incluso disfrutando de la ciudad y de donde vivimos y viendo gente, ¿no? Viendo la ciudad desde otro punto de vista. También en los Emiratos Árabes nos damos cuenta que con todo espacio que tienen, es un otro capricho, creo yo, del ser humano de intervenir en el medio ambiente, ¿no? Y crear algo allí y por su gusto y encima que vaya más gente a estos espacios. Y llegamos a las superciudades donde realmente no vemos verde, no se respira el aire bien y tenemos una superpoblación que tenemos que tomar una actitud. Bueno, todo esto del cambio climático despega a lo bestia en la Revolución Verde, que fue entre los años 60 y 80, fue cuando la población se empezó a producir diferente, de manera se abarataron costes, entonces la gente empezó a consumir más. De pronto
la comida era más barata porque el kilo de carne pues, había entrado la industria a saco, la industria intensiva empezó aquí y el kilo de carne se había abaratado. Entonces empezamos a consumir más, había más supermercados. Por ejemplo, me imagino que todos recordaréis a vuestros abuelos que prácticamente no iban al supermercado, pero porque no había supermercados, no había centros comerciales, esto no existía todavía. La vida rural era mayor que ahora, que se están despoblando pueblos, ahora la gente va más a las ciudades. Entonces, esta revolución verde pues, supuso una degradación de los ecosistemas porque empezamos a consumir de manera diferente. Pues es cuando todos nos compramos el primer coche, la primera televisión, quizás 2 televisiones en casa, el reproductor de DVD. Y eso pues, ha ido más a más, aparecieron los teléfonos móviles y en nuestras casas, o sea, las casas de los abuelos había de aquellas una radio, nadie tenía la radio modelo X2 ni nada, o sea, era la radio que te acompañaba desde los inicios hasta que tu abuelita pues, ya moría y la heredabas. Entonces, esto pues, realmente sí, todos nos podemos hacer una idea de lo que ha supuesto, de cómo consumimos nosotros, aunque intentamos hacerlo responsable, es verdad que nos pasamos. Antes tenías unas zapatillas cuando eras un chaval, ahora tienes 12 pares y es muy normal, porque no se concibe tener solo unas zapatillas. Y bueno, es verdad que nos movemos de otra manera, esto, pues, a ver, comemos mucho por la vista, no pensamos tanto quizás en los nutrientes, en qué necesita mi cuerpo, sino en, bueno, puedo comprarlo, puedo pagarlo, lleno la nevera y si tengo que tirar algo, pues bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Y así está la agricultura. El 70% de, bueno, una de las cosas más alarmantes es el consumo del agua, que parece que el agua es un bien que hasta ahora era gratis, abundante. Pues es verdad que el agua empieza a escasear, nosotros quizás no lo vivimos tanto, pero es una realidad. Solo el 60% de la población tiene acceso al agua dulce, el otro 40%, pues como os habréis imaginado, los países más pobres pues no tienen ese acceso y en 2050 se prevé que seamos el 30% los que tengamos acceso al agua dulce. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese problema con el agua? Porque el agua es necesaria para todos los cultivos que se necesitan en la agricultura. El 70% del terreno cultivable agrícola está destinado para la alimentación de animales, no para destino de consumo humano. Con esto me lleva pues, bueno, a esta manera de consumir que tenemos ahora, menos consciente, más fast food. Y esto es, pues podría ser perfectamente la casa de mi abuela, que no lo es, pero era algo parecido, que había un cerdo de aquellas, pues mi abuela tenía allí un huertito con una cuadra y el cerdo pues lo alimentaba para que le diera alimento a toda la familia durante aproximadamente un año. Eso ya pues, ha pasado a las granjas intensivas, donde no tiene nada que ver. Estos cerdos, ese es el cubículo donde bueno, se manejan, que no se pueden, casi muchas veces una vez que se tumban casi no se pueden ni poner de pie. Ahí los fecundan de manera artificial para que tengan bebés y sigan en ese mini espacio, hacinados. Y esto no es salud. O sea, uno de los principales retos que nosotros proponemos es que el consumo de carne se reduzca, al menos al 50%. Muchos de aquí no comeréis carne o muy poquito, pero la gente todavía sigue comiendo carne, porque lo asocian también a que, bueno, en mi casa todo el mundo ha comido carne de toda la vida y nunca ha pasado nada. Vale, pero es que eso ha cambiado. O sea, la carne que comía tu abuelo, tu tío mayor, tu no sé qué, no es esta carne está enferma pues por la vida que llevan estos pobres animales. Los piensos que comen son de esa agricultura que veíamos antes y esos piensos pues están hormonados, llevan medicamentos, o sea, nos estamos comiendo una carne de un animal estresado, porque obviamente los animales sienten y en esta situación un animal solo puede estar ansioso, estresado, deprimido. España es uno de los países que más medica a sus animales.
hay más cerdos en España que personas. Y esto está oculto. Estas naves no sabes ni que existen. A lo mejor en carretera puedes ver naves y naves, no, pueden ser de vacuno, de porcino, aviales, pero esto es una realidad. O sea, nadie te lleva a darte un paseo por estas naves porque te cambiaría la vida, cambiarías tu consumo seguramente. La gente te lleva al campo a recoger setas, llevas a tus nietos, tus sobrinos a un paseo por el campo, pero no los llevas a un paseo por los mataderos ni por estas granjas. Y bueno, esto es lo que consume una hamburguesa, aunque parezca una locura, es real, son datos contrastados, una hamburguesa, la fabricación consume 3.000 litros de agua, que esto en duchas podrían ser 2-3 meses de duchas, o mes y medio de baños, ya según tus hábitos. Un pollo, 9.000 litros, una barbaridad, porque bueno, una hamburguesa pueden ser 300 gramos, no sé qué puede ser, un pollo pues un poco más, claro. Unos vaqueros, todo el algodón, nuestros pijamas, todo lo que llevamos encima consume una barbaridad de agua y a esto habría que sumarle el consumo de recursos como el transporte, ¿no? El petróleo, que eso hablará ahora Leo de todo esto. Y esto es lo más, pues no sé cómo llamarlo, de coña es que para 1 litro de agua, una botella de litro, que podría ser esta, hay que consumir 4 litros. O sea, para fabricar una botella de litro, que en Madrid, además, si habéis estado en el Creative de Water, habréis visto que el agua de Madrid es perfectamente potable, rica, saludable y es ridículo. O sea, ir con la botellita de agua, yo a día de hoy, que me dan como urticaria, porque es que no puede pasar. Y bueno. Vale, también, ¿quiénes de vosotros compráis más de 2 veces al mes por Amazon? Ser sinceros, venga. Levantad la mano. Muy bien, muy bien. Bueno, no pasa nada. También la forma en la que compramos ahora ha cambiado bastante. Antes consumíamos mucho más local, ¿no? Y a partir de que se ha desarrollado el e-commerce, es todo mucho más rápido, mucho más cómodo, pero el impacto medioambiental es mucho mayor. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde vienen esas cosas. Entonces, muy probablemente nosotros recibamos el paquete y a lo mejor ese paquete tuvo que ser traído en avión y las emisiones del avión pues son altísimas, además de que generalmente viene empaquetado en plástico, ¿no? Y produce un mogollón de residuos, ¿no? ¿Qué pasa? Que no solamente son las emisiones y los residuos, sino que también lo que fomenta socialmente, porque como sabéis, la sostenibilidad no va solamente de medio ambiente, de animales y de tal, sino que también tiene implicaciones sociales, implicaciones de negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un pueblo chino, ¿no? En donde, por ejemplo, Alibaba, que es el e-commerce por excelencia chino, pues tiene, no esclavizados, pero casi esclavizados a mogollón de poblaciones chinas, que son los paquetes que recibimos generalmente nosotros, ¿no? Entonces, no solamente hay que pensar en el impacto medioambiental, sino también en el impacto social y ser conscientes de que nosotros podemos tener impacto positivo o negativo en personas que están en una instancia que ni siquiera lo contemplamos, ¿no? Lo mismo pasa un poco con la moda, que ahora se escucha bastante lo de la fast fashion, ¿no? Que tiene que ver también no solamente con la cantidad, con el origen del material, que es muy, muy importante, que no sea sintético, ¿no? Que sea orgánico, que sea ecológico, pero ¿qué pasa? Que como somos tantas personas, como ya han dicho nuestras compañeras, y consumimos tanto con tanta frecuencia, lo que hemos generado es que la transportación y toda la logística de todo lo que es la moda pues tenga implicaciones también medioambientales, también sociales y también en negocio. El negocio sube, ¿no? Pero el medio ambiente baja y la parte social pues también baja. Este es, por ejemplo, una foto en donde se puede observar perfectamente que no es solamente que lleguen los barcos y desembarquen y los contenedores, sino que se daña muchísimo toda la parte medioambiental en donde se desarrollan ese tipo de negocios. Y esto, pues no os voy a contar más, pero son todos los desechos que tenemos actualmente en el mundo, que estamos, parece que no porque vivimos en ciudades burbuja, ¿no? Pero en países subdesarrollados
Hay montañas y montañas y montañas y montañas y montañas infinitas de basura en la tierra, en el plástico, en los ríos, en la tierra, en los ríos. No solamente, por eso decimos de consumir, no solamente consumir diferente, sino intentar consumir menos también. Porque hoy en día ya no estamos hablando, cuando vamos a foros a escuchar un poco sobre el tema, ya no podemos hablar de reciclaje. Tenemos que empezar a hablar de consumir menos y consumir diferente y crear otro tipo de productos, porque la cantidad de personas que somos, no somos capaces de procesar toda esa basura. Aunque tuviésemos la capacidad, no sobrepasa la basura que generamos. Incluso llegando a dañar a animales que son de nuestra propia especie. No sé si visteis hace poco el vídeo de Greta Thunberg, en donde ella señala el tipo de especie que es el ser humano, ¿no? Que viene del Homo sapiens, que tiene toda la línea animal, porque somos parte del reino animal. Aunque tengamos muchas características distintas y hayamos evolucionado muchísimo más, no podemos olvidar que somos parte de un sistema y que somos parte del sistema natural. Bueno, también dentro de todos los temas que nos interesan, la tecnología es uno de ellos, ya que es quizás lo que más nos caracteriza en este momento como especie, en el momento que estamos viviendo. Y no nos metemos tanto en el desarrollo tecnológico en cuanto a hábitos, consumo y demás, o sea, como usuarios, que yo creo que poco a poco somos unos pocos los que empezamos a reflexionar y bueno, hay que darle tiempo, algo tendríamos que hacer y está bien, pero nos interesa mucho el cacharrito, cómo se produce todo lo que nos rodea, ¿no? Todos los gadgets tecnológicos. Para que tengamos el móvil más sencillo, tengamos una conexión muy sencilla y, bueno, o sea, un hábito normal de consumo tanto en Internet, con los datos, la información o lo que sea, hasta ahí no nos vamos a meter, pero sí que son necesarios albergar todo eso, y ese Internet está albergado en millones de servidores por el mundo. Y cuando digo millones es que llegamos creo que a los 50 millones de servidores por el mundo. ¿Qué ocurre? Que al final, son estas salas gigantescas, ¿no? De cables, cacharritos, tal, que generan muchísimo calor. Y para mantener ese calor, es decir, para que Internet no se caiga y tú puedas tener tus datos, tu información, tu Google en este momento, o nuestro Instagram, que está muy bien, se necesita mantener una temperatura muy baja, porque genera un calor infinito. Con lo cual, no solo es que si dejásemos eso al aire, subiría muchísimo la temperatura del aire, porque imaginaros 50 millones de estos a temperaturas muy altas, sino que se está utilizando muchísima energía para enfriar esto. Con lo cual, una cosa por la otra. No solo eso, sino que la fabricación de todos los aparatos tecnológicos tienen implícito pues, el tema del coltán, de todos los metales, todos los plásticos y demás. Y volvemos a decir, si lo hiciésemos de manera responsable y tuviésemos uno por persona, sería una barbaridad, pero quizás se podría mantener. Pero es que todos tenemos muchas cosas de esto. El tema de aquí es la cantidad y el uso y la frecuencia, ¿no? De lo que consumimos. También decimos que si cambiásemos todos los recursos y la energía fósil por energía renovable, pasaría lo mismo, veríamos paisajes de este estilo con placas solares, que al final son productos tecnológicos, y para abastecer a una población tan grande necesitaríamos miles de estos círculos, estos terrenos de placas solares. Con lo cual, no defendemos, por supuesto, todo lo que sea renovable y sostenible, pero también hacemos un poco la crítica de una cosa por la otra. Veríamos estos campos, pero también por millones, ¿no? Lo dejamos ahí. Es algo que no tenemos quizás todas las respuestas, pero son cosas que nos preocupan, por eso lo ponemos aquí. No tenemos. Entonces, bueno, estas son las típicas imágenes que vemos todos los días y tal. Decimos, ay, es que el deshielo de los polos, es que la temperatura, es que en junio estamos a 2 grados y en febrero estamos a 25. Pero es que no es que estemos cambiando el tiempo o que haya lluvias, tornados, deshielo. No es el tiempo. Estamos cambiando el clima, que es diferente. Y eso es lo preocupante. Entonces, ahora vamos a ver qué elementos tiene el clima para ver que esto es algo de manera mucho más sistémica y más general. ¿Lo explicas tú, Su? Bueno, el clima va más allá. El clima es la organización perfecta que tiene el planeta de forma natural para funcionar y que es lo que nosotros estamos alterando. Y hay 4 elementos que todos vamos a reconocer, que es la atmósfera, que es el aire que respiramos, y que está protegida por la capa de ozono, que es la que estamos alterando, yo me acuerdo en los 80, con la laca. La típica frase, ¿te estás cargando la capa de ozono? Pues sí, porque al final todos esos gases
pues van a algún sitio, ¿no? Y eso, la laca es anecdótico. La hidrosfera, que es el agua de la Tierra, ¿vale? Que es, no sé si es el 60 o 70% del planeta es agua, formada por los mares, océanos, lagos y ríos. Ahora sí, qué horror. La criosfera, que son los glaciares y casquetes polares, y la biosfera, que son las plantas y los animales. El sistema de organización perfecto del planeta hace que todo esté en equilibrio. Al alterarlo nosotros, ¿qué pasa? Que al haber un agujero, más que agujero, que sí que lo hay, es que la capa de ozono se está volviendo más fina y permite que los rayos del sol pues no estemos protegidos, ¿no?, de esos rayos del sol, y por eso hay un calentamiento de la atmósfera. Ese calentamiento hace que haya sequías súper extremas, y cuando hay sequías súper extremas, todo lo contrario, hay inundaciones muy abundantes que suponen un problema a nivel, bueno, de población, porque desaparecen islas, ciudades se ven inundadas, y también los cultivos se ven muy perjudicados. Y eso provoca también que la subida de agua de los mares pues afecte a los glaciares y casquetes polares, a la vez que también afecta el calentamiento global. Y todo esto, a su vez, hace que se extingan plantas y animales, porque hay una realidad de que el 31% a día de hoy de mamíferos se ha extinguido. Creo que es el 13% de anfibios y 21% de aves, y no contemos la cantidad de especies de plantas que se están extinguiendo, que ni siquiera hemos llegado ni a conocer, porque nos basamos mucho en cultivos hemos cerrado mucho el campo, ¿no? Arroz, trigo y soja, parece que son los únicos. El único alimento que se siembra actualmente es prácticamente ese, cuando hay un amplio abanico, pero es verdad que cada vez ese amplio abanico se está cerrando. Y bueno. Y ahora, por si faltaba, os voy a dar unos datos para irnos calentitos de aquí. Lo siento un montón, pero nos impactaron muchísimo en su momento y creemos que, igual si os lo contamos, pues genera una chispita. Esto. De ahí los Kleenex, sí. Esto viene de una exposición que hubo un par de años a la que asistimos y, bueno, un montón de pues, expertos, científicos, artistas y gente que preocupada, activistas, bueno, pues después de sus estudios hicieron una exposición colectiva en Barcelona que se llamaba El fin del mundo. Y, bueno, en el libro y en toda la investigación sacamos un montón de datos que son, bueno, o sea, hace 4 millones de años lo que se sabe, o sea, obviamente, es que vivíamos con una nebulosa de un montón de gases, minerales y demás, es decir, la Tierra estaba, es decir, la atmósfera contenía, bueno, pues una neblina que se asemeja bastante a los gases que no podemos respirar, pero es que hemos llegado en el 2013 a un índice de CO2 superior a lo que supuso en esa época, en esa nebulosa que, bueno, también duró millones de años, o sea, miles de años, ¿no? Entonces, llegar a eso cuando no llevamos ni como especie nada en comparación a lo que llevaba en este momento, esa nebulosa de gas nocivo y de metal y de emisiones, es extraño. Bueno, por lo que se sabe, ¿no?, de la historia, que obviamente ya se puede ratificar, pero lo que se ha recogido, que hay momentos puntuales y años en los que la temperatura ha sido altísima, pues la mayoría de ellos han surgido, o sea, son en el siglo XXI. No te digo ni siquiera durante, no sé, 500.000 años, sino que en un siglo. Y precisamente 3 de ellos son el 2016, 15 y 14. O sea, ya. Bueno, obviamente la masa de hielo en ambos polos está bajando cada vez más. Y bueno, pues las especies de animales que se están extinguiendo, lo mismo, está todo ocurriendo de una manera súper acelerada y casi todo lo que ocurre es en el siglo XX o XXI, es decir, cuando se sabe que ha empezado pues, el antropoceno, ¿no? O sea, creo que son todo consecuencias. Entonces, en el siglo XX desaparecieron 477 especies de vertebrados. Bueno, se dice que desde la época industrial ha subido 1 grado la temperatura, pero que nosotros los humanos y cualquier especie animal,
lo único que puede soportar es la subida de 4 grados más, o sea, de 3 grados más. Es decir, si sube 4 grados, todo empieza a desencadenar un montón de cambios. No es que de repente se quede la Tierra pelada, pero sí que son cambios en cadena que podrían acarrear, pues, al final algún tipo de catástrofe que nos impida la vida. Y eso está ahí, ¿no? Y luego la barrera de coral, es decir, en cuestión de años se ha perdido, por ejemplo, en Australia el 80 o 90% de una barrera de coral, como decía mi compi, que es que por mucho que quieras regenerar, no se puede, eso es algo perdido. Y lo alarmante de todo esto es que en la historia, en nuestra historia han pasado todo este tipo de cambios, pero con el tiempo, y puede que sean efectos naturales y todo va evolucionando y todo se va regulando. Lo que es preocupante es que todo ocurra de una manera tan rápida y sobre todo estando nosotros aquí. Entonces, aquí nuestro amigo Elon Musk. Bueno, que para muchísimas cosas, personas como ellos suponen una disrupción muy fuerte y tienen una visión como muy, ¿no?, futurista y avanzada, y abren una brecha a posibles alternativas que nos vendrían muy bien. Pero en este caso lo que nos llama muchísimo la atención es que estamos creando ya historias de posibilidad de vivir en Marte y de cómo se haría ese plan de vivir en Marte. Y da la sensación de que es que vemos que las cosas están bastante perdidas. O sea, en vez de que personas como esos, que son gente de agentes de cambio, en este caso sí que lo hace, también propone alternativas de vivir de una manera más sostenible, pero no puede ser que nuestra alternativa en muchísimos casos sea Marte. Que mole, que sea porque mola, pero no porque no nos queda otra alternativa. Entonces parece que estamos dando por hecho de que no, esto no va a ningún lado. Entonces cuando digamos Marte, no. Pensar en la Tierra. Claro. Entonces hay dos cosas, hay como dos características que, bueno, sí caracterizan a los sistemas, que es decir, donde vivimos, que todo está relacionado entre todo. Y es que en este momento estamos viviendo en épocas de escasez, es decir, cada vez faltan más animales, especies vegetales, recursos naturales como el agua, como el petróleo, como, yo qué sé, como cada vez escasean cosas que pertenecen al planeta, pero en otro momento, en otras situaciones nos vemos acelerados exponencialmente por el tema de la energía que necesitamos, el número de población, las cosas que tenemos, cómo consumimos, la velocidad y la necesidad que tenemos de las cosas ahora. Pues estas dos características, obviamente, otro día charlamos sobre eso, pero las características o dos situaciones puntuales que necesita un sistema para colapsar son esas dos. Cuando se dan las dos, escasez y aceleración en cualquier sistema, un sistema social, sistema biológico, entre el sistema del cuerpo. Cuando se dan esas dos, es como la bomba de relojería, colapsa. Entonces, proponemos el granito de arena. Vamos a combatir esas dos de una manera pues individual, hacia la escasez, hacia precisamente preservar, que no escasee, sino que se mantenga lo que tenemos hasta ahora, y a frenar un poquito esa aceleración de lo que consumimos, lo que producimos, lo que necesitamos. Y hay una frase súper bonita que nos inspira muchísimo de Buckminster Fuller, que es aparte pues, un diseñador, un filósofo, inventor, es un tío, la cabeza le iba por otro lado, que dice que hagas más y más con menos y menos y menos hasta que finalmente hagas todo sin nada. Y eso es lo que os proponemos. Somos personas, vivimos en Madrid, donde vivimos, no podemos frenar, no podemos dejar de hacer todo, pero vamos a intentar que cada vez necesitemos menos y que lo que tengamos sea de una manera súper consciente. A ver, sí, así lo arreglaremos, chicos, no os preocupéis. Bueno, ya estamos acabando, ¿eh? No queda nada, podéis respirar. Entonces, bueno, pues efectivamente, one people can change the world, but everyone can, ¿no? O sea, uno solo no hace nada, pero si estamos todos, seguro que sí. ¿Y entonces qué? ¿Las viudas atacan? No. Las viudas no atacan, las viudas recomiendan, ¿vale? ¿Y cuáles son los más que nosotros queríamos compartir con vosotros hoy? Pues entre ellos, uno, consume menos y consume diferente. Tenemos datos de sobra para saber por qué, ¿no? Comemos más de lo que deberíamos de comer, consumimos más en general, más de lo que deberíamos de consumir. Pues seamos un poco más conscientes de todo esto y consumamos menos y sobre todo diferente, ¿no? Ese cambio de mentalidad. Muévete conscientemente. Pues oye, yo hay veces que tengo que coger la moto, obviamente, y me duele, pues sí, pero cuando la puedo evitar, la evito a muerte. Y si me puedo mover ese día caminando, pues al final hasta vengo a muerte, de mejor humor. Entonces, pues que seamos un poquito más conscientes con eso.
Comer natural. Joder, si es que compramos un tomate en el súper y no nos sabe a nada y de repente un amigo del amigo que tiene una huerta, su abuelo, nos deja probar su tomate y dices, ¡guau, tomate! ¿No? Pues esto es igual. Vive consecuentemente. Pues si tienes en cuenta todo lo que os hemos contado hoy, ser consecuentes con lo que hacemos, ser un poquito más conscientes de cómo nos movemos, reflexionar por qué hacemos las cosas, ¿no? Pensar, pensar y pensar. Y por último, güey. Oye, gracias, pero me faltaba uno. 1, 2. Y el último es que actúes radical. Y ahora sí, las viudas atacan. Radical, joder, porque con esto o ser radical o de verdad que es que estamos en la cuenta atrás. No estamos en un momento en el que podamos decidir si hacemos algo o no. Y nuestra forma de ser un poco más radicales es meterle, no sabemos si humor o drama, pero impactar de una manera creativa, de una manera diferente. Así que ahora sí, muchísimas, muchísimas gracias a todos.